Buenos días. En primer lugar, quería felicitar a todo el equipo de electrofisiología de INCOR por esta excelente organización y agradecerles por invitarme también a ser parte, o que sea con una pequeña contribución en este curso. Voy a presentarles el tema de la utilidad de la tomografía en la ablación de las arritmias auriculares. Esta es la agenda. Vamos a ver primero algunos conceptos básicos de tomografía, algo pequeño. La tomografía también, que muchas veces, además del estudio, digamos, para la planificación de la ablación, también nos solicitan los electrofisiólogos para el descarte de enfermedad coronaria. En sí, para la planificación de la ablación, tanto para ver la anatomía como para descartar trombo en orejuela, y el seguimiento posterior a la ablación y algunos nuevos avances que hay en tomografía. Primero vamos a ver el protocolo de adquisición, ¿no? Estos estudios se realizan con sincronización electrocardiográfica, es decir, con gatillado. Se le coloca electrodos al paciente, pero que a diferencia de, por ejemplo, el angiotema coronario, en este caso no necesitamos nosotros bajar la frecuencia cardíaca, porque esta adquisición se realiza en sístole, generalmente al 40% del ciclo cardíaco, y aunque el paciente tenga frecuencia irregular o alta, el estudio va a quedar bastante aceptable, a diferencia de un estudio de un angiotema coronario. Entonces, puede hacerse con frecuencias altas, con tomógrafos, idealmente a partir de 64 cortes. Tampoco damos ni beta bloqueador ni nitratos para este estudio, ¿no? Y el objetivo es primero hacer una fase arterial, colocar en lo posible una vía endovenosa calibre 18 para que haya un buen flujo y se opacifique muy bien la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Y luego hacemos, cuando nos piden, en el caso de preablación de FA, hacemos una fase venosa, donde luego de un minuto o a veces incluso un poquito más hacemos otra adquisición para ver trombo en orejuela. En este caso, a diferencia, por ejemplo, de los estudios de angiotema coronario, no es necesario adquirir todo el ciclo cardíaco, solamente un pequeño segmento en la sístole, y de esa manera reducimos también la radiación. Muchas veces también ya nos piden, además del estudio por ablación, en el mismo estudio, hacer el descarte de la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, la tomografía tiene un valor predictivo negativo de 99% para el descarte de lesiones menores de 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el angiotema coronario yo veo que el paciente tiene lesiones menos de 50, la precisión de esto es del 99%. Pero esto siempre y cuando el estudio quede así como estas imágenes, con muy buena calidad, ¿no? Sin artefacto de movimiento. Y aquí es importante que los electrofisiólogos conversen con el radiólogo o cardiólogo que trabaja en su institución para saber qué tomógrafo tienen, porque, por ejemplo, felizmente aquí en INCOR nosotros contamos con un tomógrafo que adquiere el corazón en un latido. Entonces, aunque tenga fibrilación auricular, aunque tenga flúter, aunque tenga extrasístoles, el estudio va a salir de buena calidad para evaluar las coronarias. Pero si yo tengo un tomógrafo de 64 cortes, 128 cortes, el estudio de la aurícula va a quedar bien, pero la enfermedad coronaria, si el paciente tiene arritmias, no va a quedar bien. Extrasístoles muy frecuentes incluso, no va a quedar bien. Entonces, no es posible descartarlo. Y en este caso se tendría que utilizar otro tipo de modalidad de imagen, como una perfusión, por ejemplo con SPECT, donde no importa la frecuencia cardíaca del paciente, no importa si tiene arritmias, porque el estudio va a ser diagnóstico, ¿no? Entonces, hay que saber con qué equipo contamos para elegir lo mejor para el paciente, ¿no? Entonces, muchas veces nos piden para hacer esto, y si es que se pide el descarte también de enfermedad coronaria, aquí sí nosotros ya los medicamos a los pacientes, tratamos de que la frecuencia cardíaca esté lo más cercano a 60, con nuestro tomógrafo menos de 70 es bastante aceptable para que el estudio sea de buena calidad, y también administramos nitratos. Voy a mostrarles también, porque esto es lo principal que nos piden, ¿no? Pero quiero mostrarles cómo la tomografía también nos puede ayudar a ver otras causas, digamos, de estas arritmias auriculares, ¿no? Les voy a presentar un par de casos. Esta es una mujer de 25 años, que desde hace 2 años tiene palpitaciones, angina y disnea, por lo cual acudió a su hospital de referencia en varias oportunidades por emergencia, pero lamentablemente cuando llegaba ya no tenía la arritmia, ¿no? Entonces llegaba en ritmo sinusal, el ecocardiograma, el electro eran todo normal, y la mandaron en realidad a psiquiatría pensando que era ansiedad, ¿no? Hasta que en uno de esos episodios le encuentran una farba, ¿no? Le encuentran farba, la revierten farmacológicamente y le envían a INCOR para posibilidad de ablación. Bueno, luego es toda una historia con la paciente, pero voy a mostrarles la tomografía. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros en la tomografía? Vemos aquí que la descendente anterior se encuentra bastante ectásica, la arteria coronaria derecha también, las dos se encuentran muy ectásicas, lo cual no es normal, el tamaño de corazón normal. Vemos incluso, por ejemplo, acá la arteria descendente posterior bastante grande. Esto no es normal en una paciente de 25 años.
¿Y qué encontramos aquí? Vemos muy bien la ectasia de la coronaria derecha, y esto es porque la paciente tenía un origen anómalo del tronco coronario izquierdo desde la arteria pulmonar, ¿no? Una anomalía conocida como Alcapa, que normalmente la sobrevida es máximo 1 año, pero que, bueno, gracias a la tomografía hemos podido encontrar que tiene o sea, una causa distinta, ¿no? Y que tiene que tratarse de manera distinta. Vemos aquí el tronco coronario izquierdo naciendo de la arteria pulmonar. Luego, bueno, ya se corrige inicialmente esto, y luego si persiste con la arritmia, probablemente si aún tiene episodios, ya los electrofisiólogos verán si necesita ya la ablación. Este es otro caso, por ejemplo, y siempre sospechar algo en pacientes jóvenes que no tienen algo estructural inicialmente, ¿no? Esta es una adolescente que desde hace 3 meses tiene 4 episodios que la llevan a emergencia por taquicardia corres estrecho, ¿no? Y bueno, en la evaluación por electrofisiología se sospecha de una vía accesoria versus una taquicardia atrial. Y la envían para hacerle el estudio ya preablación. Aquí vemos en esta reconstrucción tridimensional que hay aparentemente 3 venas pulmonares. Podríamos pensar que en este lado hay fusión, pero en realidad aquí no hay venas, ¿no? ¿Qué sucede? Acá podemos ver incluso que se está no sé, parece como que algo estuviera comprimiendo, ¿no? Al ver las imágenes vemos que existe una masa acá en el mediastino que está ocluyendo una gran parte de la vena pulmonar superior izquierda y que a nivel distal le canaliza, ¿no? Acá podemos comparar los ostium de las otras 3 venas pulmonares con esta. Entonces, la tomografía también nos ayuda a esto. La paciente no tenía diagnóstico previo, en la eco, bueno, no se logró ver esto. Y es importante también la tomografía porque nos puede alertar de ciertas circunstancias a de repente hacer el estudio de ablación y encontrarnos con estas sorpresas, ¿no? En el estudio venoso, que siempre se hace como protocolo para descartar trombo, se puede ver un poco mejor esta masa que capta contraste y que probablemente es la causa de esta arritmia de esta paciente. Vamos a ver ahora ya directamente la tomografía en la planificación de estos pacientes. La mayor utilidad es para que el electrofisiólogo conozca muy bien la anatomía antes de hacer el procedimiento, ¿no? Es mejor que sepa lo que va a encontrar, de repente alguna variante anatómica, alguna cosa, a que durante el procedimiento recién esté descubriéndolo y se pueda llevar alguna sorpresa. Entonces es importante que conozca esto porque esto va a reducir también tiempos del procedimiento, menor radiación, ¿no? Entonces lo habitual es encontrar 4 venas pulmonares, como las vemos en la tomografía, son muy útiles para el electrofisiólogo las vistas tridimensionales, que pueden ser estas de volume rendering o unas vistas endoluminales, también como las del lado derecho, donde se pueden ver las 4 venas y la orejuela. Sin embargo, el 40% de pacientes pueden tener variantes anatómicas, dentro de las cuales la más común en el lado izquierdo suele ser que las 2 venas se fusionen en una sola rama común e ingresen en la aurícula, y en el lado derecho es que existan venas accesorias, 3 a más incluso, ¿no? Por ejemplo, este paciente tiene las venas del lado izquierdo que se fusionan en una rama común e ingresan a la aurícula, y también las vistas endoluminales que permiten ayudar también para que el electrofisiólogo tenga una mejor idea. Como les dije, también pueden haber venas supernumerarias. En este caso, el paciente tiene 4 venas en el lado derecho y con la reconstrucción endoluminal que también le va a servir al electrofisiólogo. Otro reparo importante que también ya se mencionó previamente es la relación de las venas pulmonares izquierdas con respecto a la cresta de Coumadin o al Rich, ¿no? Y acá es importante ver la relación, ¿no?, de estas con respecto de las venas izquierdas con respecto a la orejuela y ver el Rich, ¿no? Entonces estas imágenes también ayudan bastante al electrofisiólogo, que si bien también lo van a ver con el eco intracardíaco, pero ya van teniendo una idea previo al procedimiento. La presencia de divertículos, ¿no? Las aurículas, hasta algunos reportes mencionan que hasta la 4ª parte de pacientes presentan algún divertículo en la orejuela. Es importante verlo, ver su localización, para de repente en el momento de la ablación no tratar de ingresar pensando que eso es una vena pulmonar y poder ocasionar alguna perforación, ¿no? Entonces es importante detectar dónde están esos divertículos para no equivocarse en el momento de realizar el procedimiento. Luego ya a veces se necesita hacer una cateterización transeptal, entonces si bien esto también por eco se ve muy bien, pero por la tomografía, si tenemos el estudio, podremos también visualizar un poco la presencia o no de foramen oval permeable, y también algunas otras circunstancias como por ejemplo la presencia de hipertrofia lipomatosa del septum interauricular que podría dificultar el paso del catéter, ¿no?
En cardiopatías congénitas complejas muchas veces también nos piden estos estudios, ya sea por tomografía o por resonancia. Y un caso particular, por ejemplo, son los pacientes posoperados de switch auricular, los pacientes que nacen con transposición de grandes vasos. Actualmente ya se hace la cirugía de Yatene, que es el switch de las arterias, pero antes los pacientes se hacían switch auriculares, donde se redireccionaban las venas sistémicas y pulmonares hacia la otra aurícula y ventrículo, quedando baffles a este nivel. Entonces, acá es importante para el electrofisiólogo conocer cómo está la anatomía de este paciente, cómo está el bafle, cómo es que va a poder acceder, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en este caso, esta paciente tiene situs sólitus, está en levocardia, pero a veces podemos tener pacientes que están en situs inversus, en dextrocardia, y la anatomía es mucho más difícil, ¿no? Entonces es importante tener una idea de cómo están las estructuras para poder planificar el procedimiento. Otro caso son los pacientes postoperados de corrección de drenaje venoso anómalo. Por ejemplo, este paciente fue operado de niño de un drenaje venoso anómalo pulmonar total mixto. No era intracardíaco, se juntaba en un colector y entraban 3 venas hacia el seno coronario, pero había una vena que drenaba en la vena innominada, una vena grande, la vena pulmonar superior izquierda llegaba a la vena innominada. Entonces, debido a que estaban lejos, ¿cómo han hecho la corrección en este paciente? El colector de donde drenaban las 2 venas derechas y la inferior izquierda, lo anastomosaron a la pared posterior de la aurícula, pero la otra vena, la superior izquierda, está anastomosada a la orejuela, y la han anastomosado ahí porque estaba lejos de poder conectarla un poco más inferior, ¿no? Entonces, esto es importante que el electrofisiólogo sepa que está a ese nivel, ¿no? Porque la orejuela tiene también paredes más delgadas, entonces es importante que conozca todo esto para que planifique cómo va a ser su procedimiento en este caso. En algunos procedimientos de electrofisiología también se necesita pasar hacia el seno coronario. Entonces podemos encontrarnos con atresia del ostium del seno coronario. Y cuando existe atresia del ostium, este drenaje de las venas coronarias tiene 2 caminos por lo general. Uno de ellos es el que les estoy mostrando, que al haber atresia y no conectarse a la aurícula derecha, este termina drenando en la aurícula izquierda, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Lo cual pues va a dificultar el poder pasar. En otras circunstancias, cuando no drena en la aurícula izquierda y hay atresia, como vemos aquí, este es el seno coronario, y de esta ahí empieza a ser la aurícula y no hay una comunicación. Cuando no drena en la aurícula izquierda, lo que existe es una vena cava superior izquierda persistente, que suele ser de delgado calibre, de donde este seno coronario recoge toda la sangre venosa del corazón, y esta asciende por el seno coronario y retorna hacia la vena innominada y a la vena cava superior. Acá en la reconstrucción tridimensional quizás pueda verse un poquito mejor, y acá un esquema, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros cuando existe vena cava izquierda persistente, a ver que el flujo normalmente baja por las 2 cavas, y una va a la aurícula derecha y la otra al seno coronario, pero en este caso el recorrido suele ser al revés, en este caso, porque recoge la sangre venosa hacia el seno coronario, del seno coronario asciende por la cava izquierda persistente, regresa por la vena innominada y la vena cava superior a la aurícula derecha. Luego, la otra parte del estudio también de la tomografía, que es útil en estos pacientes con ablación de FA, es la evaluación del trombo en la orejuela, ¿no? Cuando hacemos nosotros un estudio en fase arterial y el paciente se encuentra en fibrilación auricular o flúter y por lo tanto la orejuela no se contrae, vamos a encontrar con frecuencia defectos de relleno, ¿no? No se llena, por ejemplo, el extremo distal de la orejuela, especialmente pacientes también como que tienen aurículas grandes. Entonces, en estos casos, a veces ya cuando uno hace la fase venosa posterior, si es que desaparece del todo, eso no fue un trombo, fue solamente que demoró en llegar el contraste, ¿no? Pero si es que persiste, como en este caso, entonces esto sí es un trombo. Sin embargo, no es del tamaño que hemos visto aquí, ¿no? Entonces aquí estaba una mezcla de trombo con una parte que no llegaba a contraste, pero de todas maneras sí hay un pequeño trombo aquí en el extremo distal de la orejuela. Y el gol estándar definitivamente es la ET, pero con la tomografía podemos ayudarnos a ver, porque va a ser un estudio preprocedimiento también. Y si bien en el estudio arterial hay una precisión más o menos de 94%, cuando se agrega la fase venosa, esta llega a ser del 99%.
Luego vamos a ver algo en las complicaciones post-procedimiento, que es algo que no quisiéramos que ocurriese, pero a veces puede ocurrir, ¿no? Si bien con los avances que ha habido en electrofisiología, cada vez esto es un poco menos, pero podría ocurrir. Entonces, en este caso, la tomografía, si bien no va a encontrar gradientes, porque eso se ve por eco, pero vamos a poder valorar la estenosis, cuál es el porcentaje y de repente que sirva como para ver los reparos anatómicos para el tratamiento de esto. Quizás le van a colocar un stent o algo, entonces va a permitir hacer las medidas exactas, ¿no? Hay otras complicaciones también que pueden ser graves, ¿no? Que las voy a mencionar, principalmente las que respecta al esófago, ¿no? Si bien por tomografía nosotros también podemos delimitar el esófago, ver la distancia con respecto a la aurícula o a qué vena pulmonar está más cercana, sin embargo hay que tener en cuenta que el esófago no va a estar en esa posición necesariamente el día del procedimiento, porque la tomografía no se hace necesariamente justo antes del procedimiento, entonces la posición del esófago puede variar. ¿Ya? Entonces lo que uno ve en la tomografía no significa que necesariamente va a estar ahí en el momento del procedimiento y es por eso que es muy importante y que se hace el eco intracardíaco es el que tiene que ver en dónde se encuentra el esófago y seguir en el momento de la ablación guiándose de lo que está viendo el eco intracardíaco. Sin embargo, cuando haya complicaciones como una complicación gravísima que es la fístula atroesofágica, que si bien es cierto felizmente tiene una incidencia muy baja de menos del 0.2%, pero una mortalidad de 60-80%, ¿no? La tomografía ayuda a ver, por ejemplo, se da contraste oral y si se ve que este contraste está saliendo hacia el mediastino es porque ha habido una perforación en el esófago, ¿no? O ver, por ejemplo, aire en la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, esta es una complicación potencialmente mortal. Estas embolias de aire pueden ir al cerebro, ocasionarle un ACV al paciente y puede fallecer, ¿no? Entonces, esto es una complicación grave que indica cirugía pronta y la tomografía es el examen en este caso ideal porque es un examen que se hace bastante rápido y que ayuda en el diagnóstico. Luego, finalmente, ya hay algunos avances en tomografía que si bien debo decir que se necesita en realidad softwares de postproceso avanzado para poder hacer este tipo de estudio, digamos, ¿no? Pero eso es lo nuevo que hay, de repente en algún momento va a llegar a nuestro país. Por ejemplo, se ha visto, hay softwares que permiten ver el tejido adiposo epicárdico y se ha visto que a mayor tejido adiposo en estos pacientes hay mayor FA y mayor riesgo de recurrencia una vez que han hecho la ablación, ¿no? Esto es lo otro, por ejemplo, lo del espesor de la pared de la aurícula. El espesor de la pared no es el mismo y en este caso, por ejemplo, en comparación a la resonancia, la tomografía, como el grosor de corte es mucho más pequeño, ve cosas más finitas que la resonancia, es mucho más útil, por ejemplo. Entonces hay un software que permite ver el grosor de la pared y vemos, ¿no? Que es diferente. Por ejemplo, en la porción superior de la pared posterior suele ser un poquito más grueso en comparación a la porción inferior de la pared posterior, ¿no? Entonces esto, bueno, en los artículos lo mencionan, bueno, habría que ver qué tan útil es, pero podría ser que la ablación sea un poco más personalizada, sabiendo cuál es el espesor de la pared en estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ya para concluir, vimos que la tomografía nos ayuda en muchos aspectos, en la selección de pacientes, descarte de enfermedad coronaria, nos proporciona información detallada de la anatomía auricular y de las venas pulmonares, ¿no? Con todas sus variantes anatómicas. Es importante, algo que quería mencionarles, que siempre cuando soliciten estos estudios preablación, escriban para qué es el estudio, ¿no? Porque lo que les he presentado es todo preablación de arritmias auriculares, pero si de repente el objetivo es evaluar una preablación de una taquicardia ventricular, el protocolo de adquisición es distinto, yo tengo que poner contraste en las 4 cavidades, entonces es importante escribir para qué es el estudio. Si además quieren descartar la enfermedad coronaria, se lo pone y ahí se hace el protocolo de adquisición para ver también la enfermedad coronaria. Entonces es importante poner el objetivo del estudio de tomografía. Permite guiar la ablación, a veces incluso se puede fusionar con el cartón, ¿no? Aunque de todas maneras ver las imágenes antes va a ayudar y va a reducir el tiempo de ablación en total. Y para el seguimiento, en el caso de que puedan existir algunas complicaciones en los pacientes. Muchas gracias.